Ya, comenzamos entonces. Vamos a comenzar con estadística. Una pequeña observación. Ya, me mandaron unos alumnos algunas consultas por el correo. Van a ser atendidas después de la clase del miércoles, o sea, a partir de las 9 le toca a la Renata, a las 9:20 a la Damaris y a las 9:30 a la Montserrat. Este miércoles 29, parece que estamos 27, 28, 29, al 29 de diciembre, ¿ya? Cualquier otra situación, algún alumno que me haya escrito posteriormente, anoche, ayer, el sábado, eso no está contemplado y esa prueba no se vuelve a ver, no se mira, no se revisa, aunque me haya equivocado 150 veces en el puntaje o en cualquier evento, porque claramente yo les envié un correo y les dije en clases que son 24 horas las que ustedes tienen para mirar su prueba y ver si tienen alguna consulta. Tengo la mejor de las disposiciones para, voy a tenerla, digamos, cuando me reúna con los alumnos que cumplieron y me enviaron su consulta solicitando una mini reunión. Y los que no lo hicieron en las 24 horas, lo lamento, pero tienen que estar más atentos para las próximas pruebas porque las instrucciones son claras, ¿de acuerdo? Tienen 24 horas eh, para hacer su descargo o consultar si es que tienen alguna duda en el fin, solicitando la mini reunión donde podemos conversar de manera directa, ¿ok? Ya, eso quería hacer la aclaración. Eh, para todos. Eso va estipulado incluso en el correo que les envié, donde les envié su prueba. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Eso nomás. Así que vamos de inmediato con el apunte de estadística. ¿Ya? Estadística descriptiva. Eso es lo que vamos a comenzar a trabajar. Ya. ¿Alguna pregunta, observación, comentario? ¿No? Ya. Nos lanzamos entonces. Déjeme abrir acá. Ya, hay una pequeña introducción respecto de qué cosa es la estadística, la disciplina que ha sistematizado las técnicas de recolección y análisis de datos, que permite inferir consecuencias a partir de estos. Es conveniente establecer dos ramas de la estadística. Una es la estadística descriptiva o deductiva, que tal como su palabra lo dice, describe algún fenómeno. Se preocupa de describir y analizar un conjunto de datos sin sacar conclusiones de un conjunto mayor o población. Es decir, su objetivo es simplemente, bueno, no tan simplemente, organizar y presentar un conjunto de datos de manera conveniente, útil y de fácil comunicación, determinando los valores que caracterizan o tipifican una muestra, que se llaman estadígrafos, ¿ya? Esto simplemente apunta a la estadística descriptiva, que es lo que vamos a trabajar nosotros, a sacar conclusiones respecto de los datos que tenemos, respecto a la población que tenemos, pero no a extrapolar, digamos, ni adivinar otros eventos. Aquí, en este contexto, y además tenemos, después me meto con lo que aparece arriba, la estadística inferencial o inductiva, que permite obtener información acerca de una población a partir de los datos de una muestra y además a medir la incertidumbre de las conclusiones en términos probabilísticos, ¿ya? Y en el contexto de la estadística descriptiva, vamos a ver algunos conceptos, como por ejemplo, qué cosa vamos a llamar población universo, a qué nos vamos a referir cuando hablemos de población universo. Vamos a entenderlo como el conjunto de todos los individuos objetos que poseen algunas características en común. No se refiere exclusivamente a una población humana, sino que a una población en general. Por ejemplo, si se quiere hacer un análisis estadístico de las notas de los alumnos del curso Pensamiento Matemático del programa de bachillerato, la población es el conjunto de todas las notas de estos alumnos. Con frecuencia es imposible, innecesario y poco práctico el estudio de toda una población. Por ejemplo, si se quiere hacer el análisis estadístico en el conjunto de las personas fumadoras de Chile, en este caso el estudio se hace a través de una muestra que la entendemos como un subconjunto de la población y tiene que ser representativa y aleatoria. O sea, por ejemplo, en este contexto, por ejemplo, si vamos a hacer un estudio respecto a los fumadores de Chile, una muestra válida, digamos que sea representativa y aleatoria, sería, por ejemplo, considerar, no sé, estoy inventando, por ejemplo, 100 fumadores del área metropolitana, 100 fumadores de la primera región, 100 fumadores de la segunda región, etcétera, etcétera, etcétera.
En cambio, si alguien dice, ah, voy a considerar 1000 fumadores de la región metropolitana, ¿para qué voy a moverme tan lejos o conseguirme gente de tan lejos? Me quedo con la gente de la metropolitana. Eso definitivamente no es una muestra representativa de la población de fumadores de Chile, ¿ya? Después, bueno, la rama de la estadística se preocupa de hacer inferencia acerca de la población que está en el marco de la otra estadística. A partir de una muestra extraída de la población se llama estadística inferencial, y su objetivo es desarrollar las técnicas necesarias para calcular o estimar los parámetros, medidas de una población a partir de los estadígrafos de una muestra dados por la estadística descriptiva. Entonces nosotros nos vamos a concentrar, como les dije recién, en la estadística descriptiva. ¿Ok? Nos vamos a basar en el método científico, que es un método que proporciona técnicas para aplicar las reglas del método científico en el desarrollo de una investigación, recolección, organización, análisis, la observación y además un conjunto de técnicas basadas en la teoría de probabilidades para generalizar los resultados de una investigación. El objetivo de la estadística pueden ser agrupados en 3 grandes temas: descripción de grandes colecciones de datos empíricos, análisis estadístico de datos experimentales y de fenómenos observados, y predicción o comportamiento de los fenómenos en el futuro. Para poder lograr estos objetivos, la estadística se apoya, por una parte, en el censo, por ejemplo, que recopila los datos de toda una población, y por otra parte, del muestreo, que permite estimar o inferir una característica de toda una población considerando una parte representativa de ella. ¿Ya? Aquí ahí aparece un diagrama de población muestra, donde aparece la población, la muestra, el estimador, un parámetro y inferencia estadística. Vamos a definir aquí, porque aquí nosotros no vamos a trabajar con inferencia estadística, como les dije recién, solamente vamos a trabajar con estadística descriptiva. Clasificación de las variables. Una variable la entenderemos como una característica que pueden tomar diferentes valores. Esta característica podría ser, por ejemplo, medible o no medible. Medible es, por ejemplo, el peso, los ingresos en dinero, el número de hijos, etc. ¿Ya? Existe una cifra específica que apunta, por ejemplo, cuántos hijos una persona tiene, 2, 3, tantos hijos. Y obviamente es medible. No medible, por ejemplo, si hablamos de estado civil, nacionalidad o raza. ¿De acuerdo? Denotaremos las variables mediante letras mayúsculas, X, Y, Z, etc. Se pueden clasificar las variables en 2 tipos, en tipos cualitativa o cuantitativa. Una variable cualitativa se identifica porque sus valores miden una cualidad que no es numérica o es no numérica. Según su nivel de medición, una variable cualitativa se puede clasificar en nominal o en ordinal. O sea, dentro del contexto de la variable cualitativa, vamos a tener una variable de tipo nominal, es aquella que donde no se puede establecer una relación de orden entre los valores que se obtienen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, color de ojos es una variable nominal y por lo tanto cualitativa, con las posibles categorías, por ejemplo, castaño, azul, pardo, y claramente es de tipo nominal. ¿Por qué? Porque no se puede establecer una relación de orden. Por ejemplo, si decimos color de ojos castaño, es menor que el color de ojos azul, y el color de ojos azul es menor que el color de ojos pardo. No hay un orden entre las posibles respuestas, entre los posibles valores que podría tomar la variable cualitativa color de ojos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y por ejemplo también la variable cualitativa partidos políticos, con las posibles categorías conservador, liberal, independiente y socialista. También es variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque no podemos decir que los conservadores son menores que los liberales, menores que los independientes, menores que los socialistas. Alguien a lo mejor podría pensar o decir, profe, pero sí podríamos, porque por ejemplo, supongamos, acá en Chile hay, no sé, 3 millones de conservadores, hay 1 millón de liberales, hay, estoy disparando tonteras nomás, 100 independientes, y hay un socialista, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, los socialistas son menores que los independientes, menores que los liberales,
menores que los conservadores. Pero ojo, la variable en ese caso no es partidos políticos. La variable sería número de integrantes de un partido político. Y en ese caso no sería una variable nominal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de número de integrantes de un partido político estamos hablando de cifras. ¿De acuerdo? Por lo tanto es una variable cuantitativa, no cualitativa. ¿Ok? Es otra la variable. ¿Ya? Esta variable partidos políticos es una variable cualitativa de tipo nominal. ¿Okay? Y una variable que es el otro tipo, o sea, dentro de las cualitativas tenemos una variable nominal y tenemos una variable ordinal. Una variable va a ser de tipo ordinal cuando se identifica porque puede establecer una relación de orden entre los valores obtenidos. ¿Ok? ¿Ya? O sea, aquí podemos establecer una relación de orden. Por ejemplo, la variable cualitativa, clase social, con las posibles categorías bajo, medio, alto. Hay un cierto orden, es una variable cualitativa de tipo ordinal. La variable cualitativa estudio, con las posibles categorías enseñanza básica, enseñanza media, enseñanza superior. Es una variable cualitativa de tipo ordinal y que se puede establecer una relación de orden. Una variable cuantitativa, ahora pasamos a las cuantitativas, se identifica porque sus valores se expresan mediante una cantidad, es decir, sus valores corresponden a números. Según su nivel de medición, una variable cuantitativa se puede clasificar en dos tipos. Puede ser discreta o puede ser continua. Una variable va a ser de tipo discreto cuando podemos enumerar todos sus resultados posibles, porque sus valores pertenecen al conjunto de los números naturales. Esto es fundamental. Sus posibles valores son números naturales. Por ejemplo, el número de llaves que una persona lleva en su bolsillo. ¿Cierto? Hay una llave, perdón, también podría ser 0 llaves. También podríamos considerarla como números naturales o cardinales. Acuérdense que en los cardinales está el 0. El número de llaves que una persona lleva en su bolsillo podría llevar 0 llaves. También está dentro del conjunto de variable discreta cuantitativa. Número de personas contagiadas con COVID-19 en un día. Número de accidentes automovilísticos que se producen dentro de los límites de una ciudad durante un mes. Número de alumnos aprobados en un semestre. ¿Ok? Esas son variables cuantitativas de tipo discreta. Y una variable continua se identifica porque no podemos enumerar todos sus resultados posibles o porque sus valores pertenecen a un intervalo de los números reales ahora. Por ejemplo, estatura de los estudiantes de la Universidad de Santiago. 1,70 m, 1,75 m, está dentro de los números reales, no son números naturales, o 0. Nivel de colesterol de ciertos pacientes en un consultorio. ¿Ya? A continuación vamos a ver un diagrama de los tipos de variables. Habíamos dicho recién así como un diagrama resumen. Tenemos variables de tipo cualitativo, de tipo cuantitativo. Dentro de las cualitativas se subdividen en nominales u ordinales. Y en cuanto a las cuantitativas se dividen en discreta y continua. ¿Ya? Los datos recopilados deben ser resumidos en una distribución. Ahora, una vez que uno quiere hacer una investigación de X cosa, digamos, uno lo primero que tiene que hacer, primero, es recopilar datos, ¿no es cierto? Juntar datos, por ejemplo. Si alguien quisiera hacer el estudio acerca de la altura de los estudiantes de la USACH, y estamos en modo presencial, por supuesto, más fácil, uno se para en la puerta principal de la USACH y empieza a entrevistar estudiantes. Encuesta al estudiante, ¿cuánto mide usted? 1,70 m, 1,75 m, 1,65 m, 1,64 m, 1,60 m, etc. Ya, de 1 metro. ¿Ya? Empieza a preguntar, recopila datos. Y esos datos recopilados deben ser resumidos en una tabla de distribución de frecuencias
y para ello se puede representar mediante una tabla de distribución de frecuencias o mediante un gráfico. ¿Qué cosa es una tabla de distribución de frecuencias? Este tipo de tabla es útil para resumir la información recopilada de una variable y mostrar su respectiva distribución, para posteriormente analizar la información resumida. ¿Ya? El formato de la tabla es lo siguiente: uno pone el nombre de la variable, el tipo de frecuencia, categorías observadas y frecuencias observadas. ¿Ya? El título de la tabla debe responder al menos la siguiente pregunta: ¿qué variable se está resumiendo o observando? ¿Cuándo se recopiló la información? ¿Y dónde se obtuvieron los datos? En el caso de que el título de la tabla resulte muy extenso, parte del título se puede enviar a un pie de página. Ya están como haciendo como referencias porque, a ver, ustedes de una u otra manera, en términos generales, la gran mayoría de las tesis que uno hace, por ejemplo, cuando termina una carrera, lleva de alguna manera implícito algún tipo de estudio de análisis estructurado que dice relación con recopilación de datos, recopilación de información, en todas las áreas. Esto es transversal. Entonces aquí estamos exponiendo cómo hacer para entregar esa información de manera clara y precisa para que todos la puedan comprender, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como dice acá, en caso de que el título de la tabla, que obviamente tiene que tener toda la información porque uno tiene que saber con precisión a qué se están refiriendo esos datos. En el caso de que el título de la tabla resulte ser muy extenso, parte del título se puede enviar a un pie de página, ¿ya? Algunas notaciones y definiciones. Por ejemplo, normalmente se utiliza esta N mayúscula como el tamaño de la población, o sea, toda la población, y la N minúscula como el tamaño de la muestra. Claramente, la muestra tiene que ser menor o igual que el tamaño de la población, o sea, podríamos trabajar con todo el tamaño de la población, podemos sacar una muestra representativa de esa población. Los elementos ¿qué cosas son los elementos de una tabla de frecuencia? Vamos a tener distintos tipos de elementos. Hay una frecuencia de tipo absoluta, que la vamos a denotar por una n sub i pequeñita, que representa la cantidad de veces que se repite una determinada categoría de la variable observada. Estas frecuencias absolutas, al sumar todas las frecuencias absolutas, vamos a tener que la sumatoria de 1 hasta k de n sub i, todas las frecuencias absolutas que aparezcan nos tiene que dar el total de la muestra. Esta es una condición, ¿de acuerdo? Donde k es la cantidad de categorías diferentes observadas en la variable analizada. La frecuencia, que vamos a llamar de tipo relativa, y se denota por una f minúscula sub i, representa el porcentaje de veces que se observa una determinada categoría de la variable. Después vamos a ver un ejemplo práctico, digamos. Representa el porcentaje de veces que se observa una determinada categoría de la variable observada, es decir, f sub i es el n sub i partido por el n total, el número de población, multiplicado por el 100%. ¿Ya? O sea, la frecuencia relativa se entrega en porcentaje. También tiene que cumplir que la sumatoria de 1 hasta k de la frecuencia relativa tiene que ser siempre igual a 1, o de lo contrario, significa que nos equivocamos en algún cálculo de estas f sub i chicas. Siempre tiene que valer 1, al igual que la sumatoria de las frecuencias absolutas tiene que ser igual al número, al n, al número total, a la población, al valor del número de la población, siendo k la cantidad de categorías. Y además tenemos la frecuencia acumulada, que la vamos a denotar por n sub i mayúscula. Para este tipo de frecuencias se requiere que la variable estudiada sea del tipo ordinal, discreta o continua, ¿de acuerdo? Esta frecuencia representa la cantidad de veces que se observa una determinada categoría de la variable observada y el de una categoría de orden inferior. Por ejemplo, el n sub 1 es igual al n1 y el n sub k es igual a n, o sea, vamos sumando de manera acumulada. Por ejemplo, bueno, vamos a ver un ejemplo macro, donde vamos a calcular cada una de estas cosas. A ver dónde viene ese ejemplo. Ahí está el ejemplo. Ya, entonces vamos a ver las definiciones.
Y después la frecuencia acumulada relativa, que va a corresponder al F sub i. Para este tipo de frecuencia se requiere que la variable estudiada sea del tipo ordinal, discreta o continua. Esta frecuencia representa el porcentaje de veces que se observa una determinada categoría de la variable observada y el de una categoría de un orden inferior. Es decir, F sub i va a ser igual al n sub i grande partido por n por 100%. ¿Y qué condiciones tiene que cumplir esta F sub i? El F grande sub 1 tiene que ser igual a F sub 1 y F sub k grande tiene que ser igual a 1. Algunos de ustedes pueden decir, qué lata esta cuestión que está viendo la prueba, no sé. Esta parte es importante, estimado, porque ustedes de repente van a tener una tabla que las vamos a hacer más para adelante, digamos, de aquí en adelante, por lo tanto les pido que vayan a buscar una calculadora. A veces se les va a pedir interpretación de los datos. O sea, dígame una cosa, por ejemplo, en un ejercicio. ¿Qué cosa es F sub 3 mayúscula? ¿Qué representa? ¿Cuál es la interpretación? Ustedes no me tienen que entregar a mí, va a aparecer un número en el cálculo que ustedes han hecho. Ustedes van a tener que interpretar ese valor. O sea, van a tener que decir, este número representa el porcentaje de veces que se observa una determinada categoría de la variable y el de una categoría de orden inferior. ¿Me entienden? Entonces, esta cosa con palabras que aparece acá se tiene que comprender, entender, de forma tal de tomar un dato de los que aparezca en la tabla y ser capaz de interpretar qué significa ese dato. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Voy a buscar una hojita. Por ejemplo, vamos a aterrizar lo que acabamos de ver. Fíjense ustedes. Por ejemplo, en un conjunto de 20 pequeñas empresas se observa el número de trabajadores por empresa. ¿De acuerdo? Con estos datos, determinar la distribución, o sea, una tabla de frecuencia. Profe, estaba en el doctor. No hay problema. Ya. Entonces, repito. En un conjunto de 20 pequeñas empresas, se observa el número de trabajadores por empresa. Con estos datos, determinar la distribución, o sea, tabla de frecuencia, de las empresas según el número de trabajadores. ¿Ya? A ver, revisen estos datos. La Montserrat llegó recién. Monse, el miércoles a las 9:30, para que no vaya a faltar, nosotros vamos a tener nuestra mini reunión que usted solicitó, el miércoles a las 9:30, o sea, después de clases. ¿Ya? Para que lo deje. Ya, profe, muchas gracias. Espero que esté bien. ¿Le fue bien en el doctor? Súper. Sí, gracias, profe. Ya, qué bueno. Ya, observen lo que aparece acá en el desarrollo. Primero, ¿qué tenemos? Primero tenemos que tener la población. ¿Cuántas empresas hay? Hay 20. Por lo tanto, el n grande vale 20, ¿cierto? Esta es la población, el número de elementos que componen la población. La variable X corresponde al número de trabajadores por empresa. ¿Ya? Este número de trabajadores de una empresa es, la primera clasificación que uno hace cuando define una variable es si es cualitativa o cuantitativa. Entonces, número de trabajadores de una empresa claramente se refiere a una cantidad, por lo tanto es de tipo cuantitativa, ¿ya? Y después que vemos que es de tipo cuantitativa, nosotros vamos acá y decimos, cuantitativa. Pero aquí tenemos dos clasificaciones, de tipo discreta o continua. Entonces, cantidad de trabajadores es de tipo discreto o continuo. Piensen siempre en continuo, acá en los números reales, caben los decimales 1,8, 1,63, etc. Pero acá son solamente números enteros, ¿de acuerdo? Del 0, 1, 2, etc. Por lo tanto, en el caso particular, como es número de trabajadores de una empresa,
es de tipo cuantitativa y cae dentro de la variable discreta, ¿no es cierto? Porque hay 8.000 trabajadores, 50 trabajadores, 100 trabajadores. No hay 100,2 trabajadores, por ejemplo, ¿cierto? En ese caso sería de tipo continua. No podemos decir que hay 2,5 trabajadores, ¿ok? ¿Ya? Entonces se tiene que definir en el estudio, se tiene que definir la variable y decir a qué conjunto corresponde, o sea, ¿es cualitativa o cuantitativa y de qué tipo? ¿Ya? Los datos, por lo tanto aquí faltó ponerle que era cuantitativa, ¿ya? Los datos, los X sub I, varían, el índice I, como tenemos 20 empresas que estamos estudiando, el I varía desde 1 hasta 20, ¿no es cierto? X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub 20, donde los X sub I corresponde al iésimo valor obtenido. Esto significa que habrá 20 datos. En el caso particular de este estudio, tenemos que la primera empresa tiene 6 trabajadores, la segunda empresa 5 trabajadores, X sub 3 la tercera empresa 4 trabajadores, la cuarta empresa 4 trabajadores también, la quinta empresa 3 trabajadores, etc. ¿De acuerdo? Hasta la 20ª empresa que tiene 3 trabajadores. ¿Ya? Entonces, con esta información, ¿qué tenemos que hacer para la construcción de la tabla de frecuencia? Primero, clasificar o determinar los distintos valores de X sub I y luego se tabulan. ¿De acuerdo? La clasificación, en este caso, para identificar los distintos valores que tiene X sub I, primero se ubican el mayor y menor valor de X sub I. Ya, entonces, de nuestro conjunto de datos, tomamos el valor primero el más pequeño. Entonces vemos que hay un 4 acá, el 3, aquí hay un 2. El más pequeño en este caso es el valor 2, independiente que se repita una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuál es el valor más pequeño? Que se llama X mínimo, el 2. ¿Y cuál es el valor más grande? El valor mayor sería el 6, parece, o no, es el 6, ¿no hay otro mayor? No hay otro mayor. Por lo tanto, el X submáximo, el valor mayor es 6. O sea, los valores de la variable que van de 2 a 6, que al final da la serie de categorías 2, 3, 4, 5, 6 empleados. La variable original X sub I tiene 5 valores distintos. A ver, vamos a tener aquí en el ejercicio, aparecen, fíjense, personas que tienen 2, que tienen 3, 4, 5 y 6. Ese es los posibles valores que toman la variable X sub I, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5, o sea, no hay ninguna empresa que tenga un empleado, no hay ninguna empresa que tenga 0 empleados, no hay ninguna empresa que tenga más de 6 empleados, ¿cierto? La tabulación consiste en determinar cuántas empresas hay en cada una de las 5 categorías, es decir, cuántas veces se repite cada valor de la variable X sub I. El número de veces que se repite cada X sub I se llama frecuencia absoluta, que se denota por eso. A ver, primero, vamos viendo. Nosotros tenemos en nuestro análisis, nos respondieron que hay empresas que tienen 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores, 5 trabajadores, 6 trabajadores. Y esto tiene que ser escrito de menor a mayor, ya, ordenado. ¿Cuántas empresas tienen 2 trabajadores? Entonces uno mira acá nuestro conjunto de datos, a ver, y dice cuántos respondieron que tienen una empresa. Hay una sola, no veo más. ¿Cuál es otra que tiene 2 trabajadores? ¿Es una sola, parece? Hay una sola, ¿cierto? Después vemos cuántas empresas tienen 3 trabajadores. 4. Y así, hay 7 empresas que tienen 4 trabajadores, hay 5 empresas que tienen 5 trabajadores y hay 3 empresas que tienen 6 trabajadores. ¿Ya? Entonces, el F sub I, este pequeñito que está acá, ¿cómo se calcula este 5%? Fíjense, el F sub I, bueno, ¿qué cosas son los F sub I? Es la frecuencia relativa.
representa el porcentaje de veces que se observa una determinada categoría de la variable observada, es decir, es el n sub i partido por el n total, y esto en por ciento. O sea, 1, ¿cuál es el n total? La cantidad de empresas son 20, entonces una empresa de 20, 1 dividido por 20, ¿cuánto nos da? Tomen calculadora, esto es súper importante que todas estas clases de estadística ustedes estén con la calculadora en mano, ¿ok? Entonces, vamos a tener 1 de 20. 1 de 20 nos da, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da 1 dividido en 20? 0,05. 0,05. 0,05, y eso equivale donde el denominador sea 100, equivale a 5 partido por 100, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí voy a escribir, no he escrito nada hoy día, está floja para escribir, así, ahí va. Este valor que está acá, no lo vamos a hacer entonces, equivale a 1, este 1 que está ahí, dividido por 20, el n total. Y esto, como nos dijo, es 0,05, ¿cierto? Y 0,05, donde el denominador nos dé 100, no me deja escribir, 100 equivale a 5 partido por 100. ¿Y qué cosa es 5 partido por 100? Equivale al 5%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este otro que está acá va a ser 4 partido por 20. 4 partido por 20 es, ¿cuánto es 4 dividido en 20? Gracias. 1/5. 1/5, y eso equivale en número decimal a 0,20, ¿no es cierto? Este que está acá. Vamos a escribir, no importa. Es 0,20, ¿cierto? Y 0,20 equivale a 20 partido por 100, ¿está bien o no? ¿Sí o no? A ver, espérense. Estoy esperando que el lápiz me... Ay, me escribió. Ya. Aquí esto es 0,05, es 5 partido por 100, y esto equivale al 5%, ¿cierto? Y este que está acá, no lo voy a hacer en todo. De nuevo, se me chingo el lápiz. Ya, es 20, es 4 dividido en 20. 4 dividido en 20 nos da 0,20, 0,2, y el 0,2, miren. Ay, el 0,2. Pucha, no me deja permiso. Pone tan mal genio cuando no me deja escribir. Mal genio, súper rabiosa. Todavía no parto el próximo año y estoy enojada. Ya. El 0,20 equivale, el 4 dividido en 20, que dijimos que era 0,20, 0,2 en el fondo, es 2 partido por 10, ¿cierto? Pero 2 partido por 10, la idea es dejarlo como en el denominador un 100, 2 partido por 10, para dejar en el denominador un 100 tendríamos que multiplicar arriba y abajo por 10, ¿cierto? 2 partido por 10 partido por 10 nos da 20 partido por 100. Y 20 partido por 100 corresponde a este 20%. ¿Se entendió aunque no haya podido escribir? Espero que sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias. Ok, entonces y así van construyendo todas las demás f sub i. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué cosa es el n sub i ahora? Este n sub i, que corresponde al número acumulado de empresas, fíjense, el n sub i corresponde, la variable estudiada, esta frecuencia es el n sub i, se observa una determinada categoría, ya. Entonces, el n sub i es el número acumulado de empresas. Hasta acá, en la primera, hay una sola, ¿no es cierto? Para obtener este valor, número acumulado significa cuántas empresas tienen este valor o un valor inferior, o un n sub i pequeño inferior. Tendríamos 5, ¿por qué? Porque es 4 más 1. Este numerito se puede obtener con este más
todos los anteriores, o lo más fácil es tomar este y sumarlo con el, en diagonal con el que está acá arriba. O sea, el 5 es 4 más 1. El 12 es 7, que le corresponde, más 5, que serían, claro, 12, pues, obvio. 7 más 5, 12. El 17 es 5 más 12. Y el 20 es 3 más 17. ¿De acuerdo? Siempre el n sub i grande tiene que terminar acá en el n grande que corresponde a la población. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué cosa es el f sub i grande? Es el porcentaje acumulado de empresas. Entonces, ¿qué cosa es el f sub i grande? El f sub i grande, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá arriba. Corresponde a n sub i partido por n, también descrito como porcentaje. El n sub i partido por el n, o sea, este f sub i grande va a ser este dividido en 20. 1 dividido en 20, 1 dividido en 20. Este 1 dividido en 20, y lo convertimos, 100, multiplicamos por 10 y nos queda 10, que soy torpe, me equivoqué. Para convertir en 100 en el denominador, el 20 lo tenemos que multiplicar solo por 5, ¿no es cierto? Y esto nos queda 5 partido por 100, que equivale al 5%, ¿cierto? Después, en esta otra es el 5, para encontrar esta, bueno, se obtiene, es así. Este 25% equivale al 5 partido por 20, y eso por 5 por 5, ¿se fijan? Para obtener un 100 en el denominador, o sea, 25 partido por 100, o sea, 25%. ¿Se fijan? ¿Ya? El 60% que aparece acá, para sacar este, corresponde a 12 dividido por 20, podemos multiplicar por 5 abajo, por 5 arriba, para obtener 100 en el denominador. Esta es una forma, a lo mejor alguien lo hace de otra manera, da lo mismo. Esta manera a mí me resulta como más facilita. 20 por 5 es 100, y 12 por 5 es 60, o sea, esto equivale al 60%. ¿De acuerdo? Siempre generando el 100 en el denominador, porque así aparece de manera natural el porcentaje. No hay que estar haciendo tabla de 3, ninguna cosa. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, estimados, hasta acá? ¿No? Ya. Estos son los elementos de nuestra tabla de frecuencia. ¿Ya? El X sub i, los N sub i pequeño, el F sub i pequeño, el N sub i grande y el F sub i grande. ¿Ya? Las expresiones que están entre paréntesis no deben aparecer en la tabla definitiva a presentar. ¿Ya? Esto, ya, perfecto. Otro ejemplo. Los sueldos mensuales en miles de pesos de 60 choferes que trabajan, son super trabajadores porque trabajan, sale una doble A, que trabajan en la locomoción colectiva de una cierta comuna en agosto del año 2019 son los siguientes. Es súper importante, estimados, cuando al hacer la redacción de un problema, porque tiene que estar súper claro cuál es el elemento que se investigó. Yo no sé si ustedes tienen calor, pero yo, imagínense, son 8:45 de la madrugada y yo ya estoy achicharrada. Hace calor. Increíble la temperatura. Bueno, que hace poco estábamos congelados y ahora ya estamos achicharrados. Ya. Entonces es súper importante ser súper específico en cuáles son los elementos que se están estudiando, de qué año, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos los siguientes datos. Son sueldos mensuales en miles de pesos de 60 choferes que trabajan en la locomoción colectiva de la comuna Tanto en agosto del 2019. Entonces son 440,5 en miles de pesos. O sea, ¿eso cuánta plata es? A ver, 440,5 multiplicado por
1000. Me da 1, 2, 3, 4, 5. 400, a ver, es que saque mi calculadora de celular, 2, 3, 4, 5. Me da con relación científica. Eso es 41, 2, 3, 4. 440.500 pesos, ¿cierto, estimados? ¿Bien eso? Esos 440,5 equivalen a 440.500 pesos. Porque ¿qué hay que hacer? Tomar esa cantidad, digamos, cuando, o sea, nosotros vamos a trabajar con esto, porque está todo en miles de pesos, pero en las respuestas finales tenemos que hacer la conversión, o sea, el 440,5 equivale a 440.500 pesos. Por ejemplo, este 376,3 son 376,3 multiplicado por 1000 nos da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. A ver, 376,3. Ah, que soy mencioné aquí. 376,3 multiplicado por... Da 376.300, profe. Preciso. Gracias. ¿Quién habló? ¿La Doris o no? La Monse. Ah, Monse. Ah, muy bien. ¿Se está haciendo notar la Montserrat? Ah, sí, porque yo como llego tarde. Ah, sí. No, está bien. Participativa. Me parece excelente. Pero por una buena causa llegó tarde. Si uno va a dejar esta grabación porque pues dicen, ¡oh, la Montserrat es la alumna que llega tarde! No, 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 señores. Excepcionalmente llegó tarde. Siempre es muy puntual. Una situación justificada. Ya, habiendo dicho esto, y así, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los sueldos de los 60 choferes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo agrupar los datos en una tabla de frecuencia para una variable continua? A ver, fijémonos claramente que aquí en general, si uno observa y mira, no se repite ningún dato prácticamente. ¿Se fijan? O sea, imagínense si hacemos una tabla de frecuencia con cada uno de estos datos, como lo hicimos acá, la otra, no tendría sentido porque aparecería una persona tiene este sueldo, una persona tiene este sueldo, o sea, es súper como poco eficiente escribir la información de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vemos que serían, ¿cuántos en total? 60 columnas hacia abajo en este caso. Entonces, primero, este tipo de datos, ¿son de qué tipo esta variable? Es de tipo continuo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los resultados, los valores, son números reales, ¿cierto? Son 607,2, son 634,8, y es porque está en miles de pesos. Entonces, la población son los choferes de la locomoción colectiva de la comuna C, la variable X es el ingreso mensual, considerado en miles de pesos, los datos X u Y es ingreso mensual del iésimo chofer, eso lo representa el X u Y. ¿Cuántas observaciones hicimos? 60 choferes. Entonces nosotros podemos observar, por ejemplo, el X1, el X10, etcétera, X60. Ah, bueno, aquí esto está de más. La clasificación, en este caso se trata de definir el número y amplitud de los intervalos de clase. Ojo, aquí vamos a involucrar un concepto nuevo que se llaman intervalos de clase. Ya, entonces, ¿por qué? Porque vamos a clasificar la información acá en intervalos, o sea, en sectores. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir el valor máximo. El valor máximo, obviamente, la persona que respondió que ganaba más, que en el fondo es 667,9, y el valor mínimo es 321,5. Entonces, teniendo el valor máximo y el valor mínimo, independiente de la cantidad de veces, si es que se repitieran estos valores, eso no nos interesa a nosotros en esta primera parte, tomamos el valor máximo menos el valor mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, el valor máximo menos el valor mínimo nos da 346,4. Ya, y este va a ser una cifra que va a corresponder al primer valor que vamos a considerar para definir cuál es la amplitud. Después, elegir el número de intervalos de clase K. Si aplicamos, hay una fórmula
que es esta que está acá, se las voy a marcar con un lápiz de color. Esta formulita, que es esta, que es fija, es siempre la misma, ¿ya? Esta fórmula, ¿ya? Es la que sirve para elegir el número de intervalos de clase. ¿De acuerdo? ¿Ya? Que corresponde a 1 más, y siempre la misma constante, 3,322 por el logaritmo de n. ¿De acuerdo? Este n corresponde en este caso a 60, ¿cierto? A la cantidad de datos que nosotros tenemos, que son 60. Y 1 más 3, tomen la calculadora. Insisto, aquí es súper importante que ustedes vayan haciendo conmigo los ejercicios, ¿ya? ¿Ok? Entonces, tenemos 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo de 60. 1 más 3,32 multiplicado por el logaritmo de 60. Y esto nos da 6,9 aproximadamente. Y lo aproximamos a 7, ¿ya? Porque obviamente la cantidad de intervalos que vamos a considerar de clase tiene que ser un valor entero, ¿ok? Entonces, vamos a tener 7, ¿ya? ¿Ok? Teniendo este valor, que es K, el número de intervalos, para determinar la amplitud de los intervalos, que la vamos a llamar por C sub I, se define, esta también es fórmula, la voy a marcar, se define la amplitud de los intervalos también siempre es igual al X máximo menos el X mínimo partido por K, y esto es la amplitud de los intervalos de clase. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, va a ser, el valor máximo era 667,9, le restamos el 321,5 y lo dividimos por 7, que es el que obtuvimos acá con esta fórmula de Sturges, ¿de acuerdo? Y nos da 49,4857. Ahora bien, como este cociente no es exacto, se recomienda redondear, por ejemplo, a 50. Esto implica ampliar ligeramente el recorrido R de manera que la amplitud C sub I pueda ser un número sencillo. Entonces el recorrido se puede ampliar a 350, que provoca una modificación de los extremos. ¿Ya? O sea, lo que vamos fíjense, este que está acá, ¿se acuerdan el recorrido, el primero que habíamos definido, que nos dio 346,4? Sin ningún problema podríamos considerarlo como 350. ¿Ya? Entonces, luego se construyen los intervalos. A ver, fíjense acá. Observamos nosotros que esta cantidad, que corresponde a la amplitud del intervalo, nosotros la dejamos redondeada a 50. Entonces, ¿cómo construimos nosotros los intervalos de clase? ¿Ya? Este es límite inferior, límite superior del intervalo. Partimos por el primero, que es 320. Fíjense ustedes, a ver, acá, espérenme, el valor mínimo, ¿cuál era el mínimo? Mínimo 321,5. No está malo, ojo con esto, ¿eh? Nosotros estamos considerando acá, fíjense que el valor mínimo es 321,5. Nosotros partimos de un número entero, consideramos el 320, ¿de acuerdo? Pero alguien podría haber considerado 321 y eso no está incorrecto, ¿de acuerdo? Le estamos mostrando una forma entonces. Como el valor mínimo es 321,7, partimos de 320, ¿ya? ¿Y cuánto les tenemos que sumar acá? Fíjense que nosotros consideramos la amplitud de 50, por lo tanto, si partimos con 320 más 50 nos da los 370. Fíjense que los intervalos siempre lo tienen que considerar cerrado en el índice inferior, en el límite inferior del intervalo, y abierto en el límite superior del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este intervalo
contiene el 320, 321, todos los numeritos reales que están entre 320 y 370, sin considerar el 370. ¿Dónde se considera el valor 370? Acá abajo. Va de 370 más 50, 420. 420 más 50, 470. 470 más 50, tanto, hasta llegar al 670. ¿De acuerdo? Y acá el único que tiene cerrado este límite superior es el último. ¿Ya? ¿Ok? Ya. El L sub es el límite inferior del intervalo, el L sub, lo que dije recién, el límite superior del intervalo. ¿Ya? Los límites podrían tener dos formas. Podrían ser aparentes si el límite superior de un intervalo y el límite superior del siguiente. Hay, por ejemplo, una diferencia. No, eso no importa mucho. La tabulación. Vamos, definidos los intervalos de clase o categoría, se distribuyen los choferes según el sueldo en cada uno de los intervalos. O sea, ¿qué tenemos que hacer acá? Fíjense. Esto, estimados, no, ustedes no lo tienen que hacer, es solamente para mostrarles como primer ejemplo, porque escribir esto a veces uno está trabajando con 100 cantidades, no tiene sentido que estén ocupando tanto tiempo en esto. Ustedes simplemente tienen las cifras, y van contando, ¿ya? Como modo de sugerencia para hacer esto de manera ordenadita, lo ideal es que una vez que ustedes tengan los datos así achoclonados y desordenados, los escriban de manera ordenada, ¿de acuerdo? Los tengan ordenaditos, de menor a mayor. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que los tienen ordenaditos de menor a mayor, por ejemplo, para poder definir cuáles son los elementos que están en el rango, o sea, cuántos sueldos hay en el rango de 320 a 370, entonces ustedes como los tienen ordenaditos, dicen, hay uno que tiene 321,5, hay otro que tiene 335,2, hay otro que tiene 340,7 y hay otro que tiene 364,8. Pero hay uno que tiene 364, pero este no calza dentro de este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, ponen los valores que están acá y los cuentan nomás. Y dicen, hay 1, hay 2, hay 3 y hay 4. No interesa poner estos datos en la tabla. De hecho, estos datos no van en la tabla, sino que van solo estos, que se corresponden al N sub I pequeño. ¿Cuántos valores son? 1 valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores. Después cuentan todos los choferes que respondieron que tenían entre 370 y 420, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 choferes, hay 8 valores que caen en este rango. Y así toman el número de valores. Esta sumatoria de los N sub I pequeños tiene que darle siempre el total de datos que es 60. Si no les da, significa que se les fue por ahí en el camino la contabilidad, no contabilizaron alguno de estos numeritos. ¿De acuerdo? ¿Está claro cómo construir esta parte de acá? ¿Sí? Ya, muy bien. La frecuencia absoluta representa el número de choferes en cada intervalo según el sueldo. Ahora vamos a pasar a la frecuencia absoluta. En definitiva, la tabla de distribución de frecuencias queda completa de la siguiente manera. Y con esto termino. Primero acá el N sub I pequeño, habían 4 choferes, etcétera, etcétera. El porcentaje de choferes, el F sub I, es esto dividido por 60 y expresado en porcentaje nos queda 6,67. Esto dividido por 60, expresado en porcentaje 13,33, etcétera, etcétera. El número acumulado, acuérdense que se obtiene acá, este valor es simplemente el primero. El 12 corresponde a 8 más 4, el 24 es 12 más 12, el 35 es 11 más 24, etcétera. Y después tomamos esto, 4 dividido en 60 nos da tanto, este dividido en 60 lo expresamos como porcentaje y obtenemos la tabla. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta respecto de esta tablita? ¿No? Yo nunca les doy tarea, pero solo tarea les voy a la próxima, partiendo la clase, y espero que me respondan. Así que les voy a decir, por ejemplo, a ver, Doris, dígame, ¿a qué corresponde este valor de 40%? Y usted tiene que darme la interpretación en el contexto del problema. De esta misma tabla, digamos, no les voy a preguntar otra tabla. Entonces quiero que me diga
¿qué equivale este 40%? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que ir a mirar qué cosa es F sub I y cuál es la interpretación de 40%. Me tiene que decir, es que hay un 40% de trabajadores que bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Esa interpretación es importante. Aquí tenemos una tabla ordenada donde aparecen cifras, pero estas cifras tienen que hablar, tienen que decir algo. Entonces, la interpretación de estas cifras es importante. ¿Está claro lo que les pido de tareilla? ¿Sí? Ya. ¿Y eso sería? ¿Alguna observación, consulta, comentario? ¿No? Ya. Listo. ¿Estáis liberados? Nos vemos el miércoles a las 8 de la madrugada. Acuérdense, bueno, Renata, Adamaris y Montserrat. A la Renata la cita a las 9, a la Adamaris a las 9:20 y a Montserrat a las 9:30. Pero nosotros nos vemos a las 8 para continuar con la clase. Ya, estimados, que estén muy bien, vayan a desayunar y que tengan un excelente lunes. Nos vemos. Chao, profe, que tenga una buena semana. Chao, profe, que esté bien. Igual nos vemos, Francisco. Bye, bye.